tal? Bueno, vamos a hablar de lo que significa este concepto que ahora se está utilizando cada vez más de escalada o de estrategias de escalada, ¿no? Bueno, vamos a ver, antes de nada, por supuesto, acordaros de suscribiros al canal dándole a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, claro. Ya sabéis que es gratuito. También, bueno, si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos propuestas, preguntas, ideas o comentarios que iremos analizándolos o comentándolos en la medida en que podamos a través de los vídeos de preguntas y respuestas. Bien, vamos allá. Bueno, vamos a ver. Os he dejado aquí una nota, un inciso de unas declaraciones de Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, de la Federación Rusa, donde decía, entre otras cosas, que haciendo referencia a la situación actual, que Israel y Ucrania intentan arrastrar a Occidente a una gran guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es exactamente lo que nosotros hemos estado diciendo, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Es interesante que en las últimas semanas, meses, pero sobre todo semanas, cada vez más los distintos analistas y medios de comunicación están hablando del concepto de escalada. Están hablando del concepto de escalada. Nosotros ya hemos hablado de ese concepto, pero hemos dicho repetidamente lo que esto significa, ¿eh? Y vamos a centrarnos en lo que esto significa. Estamos hablando de dos conflictos bélicos abiertos, uno en Ucrania y en Rusia, y otro en Oriente Medio, Israel, Palestina, Líbano, ¿no? Bien, en esos dos conflictos se está hablando de que hay fuerzas interesadas y que están trabajando a favor de una escalada. Y esto, ya digo, se está repitiendo esta expresión en distintos medios y cada vez más analistas, ¿no? Bien, ¿qué significa escalada? Esta es una cuestión clave, porque a veces no nos atrevemos a ponerle determinadas palabras a los conceptos. Pero, ¿qué significa que un conflicto tan tremendo como el que está abierto en Ucrania, utilizando a Ucrania como un proxy de la OTAN en su conjunto frente a Rusia, con todos los instrumentos que se han utilizado intentando provocar a Rusia para una escalada del conflicto? Lo que llevan más de un año intentando es provocar a Rusia para que a través de una reacción de Rusia se justifique esa escalada. ¿Qué es una escalada? Pues no puede ser otra cosa que un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Y ya sabéis esto que es. Es una guerra a nivel europeo o mundial. No es otra cosa. Bien, entonces que quede claro que cuando hablamos de intentos de escalada estamos hablando de intentos de provocar una guerra mundial o europea, en todo caso, si se quiere, que difícilmente se podría contener a Europa, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en Oriente Medio? Pues estamos hablando ya constantemente, como desde octubre hay una estrategia permanente de Israel de provocar, ir más allá de un conflicto que no consiguen desatascar y que está desgastando crecientemente al propio Israel, e intentar escalar, intentar provocar una escalada fundamentalmente dirigida a Irán, en este caso, intentando llevar a Irán un conflicto directo que justifique arrastrar después a Estados Unidos. Esta es la estrategia de escalada de Israel, clarísimamente, como lo ha dicho claramente Lavrov, ¿no? Pero ¿qué es esa escalada? ¿Qué es una escalada en el caso del conflicto en Oriente Medio? Pues no es otra cosa que un conflicto bélico en el que intervenga Irán, Israel asegure la intervención de Estados Unidos y, claro, evidentemente ya sabemos lo que hay detrás. O bien una derrota de Estados Unidos frente a Irán, o bien una intervención directa de Rusia y China, que en ningún caso van a aceptar una derrota estratégica de Irán en Oriente Medio. Entonces, ¿qué es una escalada? ¿Qué es cuando decimos que Israel está intentando escalar el conflicto? ¿A qué nos estamos refiriendo? A que están intentando transformarlo en una guerra regional o mundial, con la implicación de Estados Unidos. No tiene ningún sentido por parte de Israel esos movimientos de escalada si no es porque cuentan con la implicación de Estados Unidos, ¿no?
y esto es algo que ya aceptan todos los analistas, pues una implicación de Estados Unidos, ¿qué es? ¿Una guerra regional o mundial? No es otra cosa. Es en el contexto en el que estamos. Cuando Lavrov habla de una gran guerra, que Israel y Ucrania intentan arrastrar a Occidente una gran guerra, están hablando de esto. Una gran guerra que va a ser una guerra europea, continental o mundial. Están en ello. Pero claro, Israel y Ucrania en este ámbito están actuando por su cuenta. Evidentemente no. Ellos tienen, el gobierno de Ucrania tiene sus intereses, el gobierno de Israel tiene sus intereses y sus estrategias, pero los pasos que están dando están sistemáticamente coordinados con Estados Unidos. O, si se quiere, con los intereses corporativos de Estados Unidos. Es posible que haya pues un determinado cargo político que, bueno, pues que esté más o menos de acuerdo con lo que se está haciendo, etcétera. Pero ninguno de los pasos que ha ido dando Ucrania los hubiera podido dar sin el consentimiento de Estados Unidos, ni los intentos de escalada los hubiera dado sin el apoyo de Estados Unidos o el consentimiento directo o indirecto. Entonces, ¿quién está intentando arrastrar a Occidente, como dice Lavrov, a una gran guerra? Pues quien sea que tome las decisiones en Occidente, que es el que le está dando el visto bueno a Israel por un lado y a Ucrania por el otro para poner en marcha esas estrategias de escalada. Bien, que sea un gobierno, que sea otro, o que sean los poderes corporativos que al final están por encima de los gobiernos, pues bueno, pues eso lo podríamos analizar en otro caso. Pero que quede claro, porque claro, muchas veces ante lo tremendo, es una cuestión tan tremenda y tan disparatada, que no nos atrevemos a ponerle nombre. No nos atrevemos a decir, señores, estos señores están apostando ya por una guerra continental, europea, mundial, llamémosle X. Pero, ¿qué diferencia hay? ¿Cuánto podría contenerse una guerra en Europa sin que enseguida salten en otros ámbitos? Es una guerra mundial, llamémosle de una forma o de otra. Esa gran guerra de la que habla Lavrov no es otra cosa que una guerra mundial. Y hay que entender que a los analistas les cueste, sobre todo a los que han entrado recientemente en este tema, los que se han dado cuenta hace poco, o pocas semanas, o pocos meses, de que efectivamente esas dos estrategias de escalada son las que están en marcha tanto en Oriente Medio como en Ucrania y en Ucrania y Rusia, pues se han dado cuenta hace poco y ya el hecho en sí mismo le resulta terrible, pero le resulta peor y más duro de ponerle nombre a lo que esto significa. Pero bueno, yo creo que en este momento ya está o debería estar perfectamente claro, lamentablemente. Bien, bueno, era esto nada más, vamos a dejarlo aquí. Gracias por seguirnos y no os olvidéis, por favor, si no estáis suscritos, acordaros de darle a la tecla de suscripción y, bueno, poco más. Si hay algo que os parezca interesante, difundirlo y proponer a otros que se suscriban y dejarnos, eso sí, preguntas, comentarios, ideas o propuestas que las iremos comentando o analizando a medida que podamos en el canal a través de los vídeos de preguntas y respuestas. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.